Cada crash masivo en oro y plata que ha ocurrido en los últimos 100 años tiene algo en común. No fue accidental, no fue el resultado de fuerzas naturales de mercado, no fue inversionistas perdiendo confianza de manera espontánea. Cada uno, sin excepción, fue planeado, ejecutado con precisión quirúrgica por un pequeño grupo de personas con acceso a poder que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Y si piensas que el crash que acabas de presenciar fue diferente, si crees que esta vez sí fue el mercado siendo natural, entonces no conoces la historia. Y si no conoces la historia, estás condenado a repetir los mismos errores que han costado fortunas a millones de personas que confiaron en las narrativas oficiales. Quédate conmigo hasta el final porque voy a llevarte a través de cada crash importante en la historia moderna del oro y la plata. Voy a mostrarte exactamente quién estuvo detrás, cómo lo ejecutaron y por qué el patrón que estás a punto de descubrir prueba sin lugar a dudas que nada de esto es accidental. Empecemos con el crash más legendario y brutal en la historia de la plata. Marzo de 1980. El precio de la plata acababa de alcanzar casi $50 la onza, el precio más alto jamás registrado. Dos hermanos tejanos, Nelson Bunker Hunt y William Herbert Hunt, conocidos como los Hunt Brothers, habían estado comprando cantidades masivas de plata física durante años. Su plan era simple en acaparar suficiente plata para controlar el mercado. Wi-Fi. El precio explotó de $6 en 1979 a casi $50 en enero de 1980. Parecía imparable. Pero entonces, el 27 de marzo de 1980, algo extraordinario sucedió. El precio colapsó de más de $20 a $10 en un solo día. Un crash del 50% en 24 horas. Ese día se conoce como Silver Thursday, el jueves de plata. ¿Qué pasó realmente? La narrativa oficial dice que los Hunt Brothers se sobreapalancaron y el mercado colapsó naturalmente. Pero esa narrativa esconde la verdad más importante. Lo que realmente pasó fue que el COMEX, la bolsa de commodities de Nueva York, cambió las reglas en medio del juego. Implementaron algo llamado límites de posición y aumentaron los márgenes requeridos específicamente para forzar a los Hunt Brothers a vender. No fue el mercado. Fueron los reguladores y los grandes bancos actuando coordinadamente para destruir a cualquiera que amenazara su control del mercado de plata. Y aquí está la parte que debería hacerte enojar. Mientras los Hunt Brothers perdían miles de millones, ¿quién estaba del otro lado comprando plata a precios de descuento masivo? Los mismos bancos que presionaron por los cambios en las reglas. Fue una transferencia de riqueza orquestada, desde arriba disfrazada como colapso y mercado natural. Si quieres entender cómo estos patrones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia, necesitas estar suscrito a Hidden Economy, porque aquí no solo te contamos las historias que ya conoces, te mostramos las conexiones ocultas, los actores detrás de las cortinas, los patrones que se repiten con precisión matemática. Presiona ese botón de suscripción ahora porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar completamente tu forma de ver cada movimiento en los mercados de metales preciosos. Ahora, avancemos al siguiente crash histórico. Abril de 2013. El oro había estado subiendo constantemente desde 2001, pasando de $280 a más de $1,900 la onza. En 2011, parecía imparable. Los bancos centrales estaban comprando, los inversionistas estaban acumulando, la demanda física era masiva. Pero entonces, en 2 días en abril de 2013, el oro cayó más de $200. Fue el crash más grande en 30 años. La narrativa oficial fue que Chipre estaba vendiendo sus reservas de oro para pagar deudas, que la economía estaba mejorando y la gente ya no necesitaba oro. Pero cuando examinas los datos, esa narrativa se desmorona completamente. Chipre tenía aproximadamente 13 toneladas de oro en sus reservas. El volumen vendido durante esos 2 días fue equivalente a más de 400 toneladas. Los números simplemente no cuadraban. Entonces, ¿qué realmente pasó? Alguien, y la evidencia apunta fuertemente a 1 o 2 bancos grandes, lanzó una orden de venta masiva en el mercado de futuros. Vendieron cientos de contratos de papel oro en cuestión de minutos, no para obtener el mejor precio, sino específicamente para empujar el precio hacia abajo y activar órdenes de stop loss automatizadas. Fue un ataque coordinado diseñado para crear pánico y forzar ventas en cascada. Y ¿adivina qué pasó después? Los bancos centrales de China, Rusia, India y varios otros países compraron cantidades récord de oro físico a esos precios suprimidos, mientras los inversionistas minoristas estaban vendiendo en pánico. Los que entendían el juego estaban cargando oro a precios de descuento masivo. Ahora vamos más atrás en la historia para entender que este patrón
es tan antiguo como los mercados mismos. En 1968, durante la era del London Gold Pool, un consorcio de bancos centrales occidentales coordinados por Estados Unidos estaba vendiendo oro activamente para mantener el precio suprimido en $35 la onza. Su objetivo era mantener la ilusión de que el dólar era tan bueno como el oro y que el sistema de Bretton Woods estaba funcionando perfectamente. Pero eventualmente se quedaron sin oro para vender. Francia, bajo de Gaulle, estaba demandando oro físico a cambio de sus dólares. Otros países empezaron a hacer lo mismo, y cuando las reservas de oro de Estados Unidos se agotaron peligrosamente, el sistema colapsó. El London Gold Pool se disolvió en 1968, y 3 años después, Nixon tuvo que cortar completamente el vínculo entre el dólar y el oro. Durante esos años de supresión, de 1961 a 1968, el precio del oro se mantuvo artificialmente en $35, mientras los fundamentos gritaban que debería ser mucho más alto, y cuando finalmente se liberó, el oro explotó de $35 a más de $800 en la década siguiente. ¿Ves el patrón? Supresión coordinada, narrativas falsas, y eventualmente, explosión de precios cuando la supresión ya no puede mantenerse. Déjame un comentario abajo diciéndome si ya conocías estas historias, o si es la primera vez que escuchas sobre la manipulación sistemática de los mercados de metales. Me encantaría saber cuánta gente está consciente de estos patrones históricos. Ahora avancemos a 2020 durante el pánico de COVID en marzo de 2020. Cuando los mercados globales colapsaron, el oro y la plata inicialmente cayeron junto con todo lo demás. La plata cayó de $18 a $11 en 11 días. La narrativa era que en crisis real ni siquiera los metales preciosos te protegen, que todo colapsa junto. Pero esa narrativa ignoró algo crucial. Durante esas mismas semanas, la demanda física de metales explotó. Las casas de moneda no podían mantener el ritmo. Los distribuidores se quedaron sin inventario. Los tiempos de espera para entrega física eran de semanas o meses. Había escasez masiva de metal físico mientras que el precio del papel estaba colapsando. Esa disconnection entre precio de papel y disponibilidad física fue la prueba más clara de manipulación. El papel se vendía masivamente mientras que el metal físico estaba siendo acumulado desesperadamente, y cuando finalmente el polvo se asentó, la plata subió a $30 en agosto de 2020. Los que compraron a $11 casi triplicaron su dinero en 5 meses. Ahora conectemos todos estos eventos históricos con lo que acabamos de ver. El crash reciente en oro y plata siguió exactamente el mismo patrón que todos los crashes anteriores. Venta masiva coordinada en el mercado de futuros durante horas de bajo volumen. Narrativas en los medios sobre por qué los metales ya no son buenos. Y detrás de escena, acumulación silenciosa de metal físico por parte de los que saben que la supresión es temporal. La historia se repite porque el playbook funciona. La mayoría de las personas no conoce la historia, no entiende los patrones. Entonces cuando ven un crash, entran en pánico igual que todos los que vinieron antes de ellos. Venden en el peor momento posible y transfieren su riqueza a los que orquestaron el crash. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre por qué estos crashes son planeados. No es solo para hacer dinero en el corto plazo. Es para mantener control sobre un activo que representa libertad fuera del sistema monetario controlado por los gobiernos. El oro y la plata son las únicas formas de dinero que no pueden ser impresas, devaluadas o controladas por decretos políticos, y eso los hace peligrosos para los que quieren control absoluto sobre el dinero. Entonces, cuando los precios empiezan a subir demasiado, cuando demasiadas personas empiezan a verlos como alternativa al dinero fiduciario, se ejecuta un crash. Se crea miedo, se expulsa a los inversionistas débiles, y se reafirma la narrativa de que el dinero del gobierno es más confiable que el dinero real. Pero la historia también muestra que estas supresiones siempre fallan eventualmente. En los 70 fallaron y el oro fue a $800. En los 2000 fallaron y el oro fue a 1900. Y van a fallar otra vez porque los fundamentos son más fuertes ahora que en cualquier momento anterior. La deuda global es insostenible. La inflación es persistente. Los bancos centrales están comprando oro récord. Los BRICS están creando sistemas alternativos al dólar. Cada uno de estos factores es alcista para metales. Y ningún amount de manipulación puede cambiar esos fundamentos para siempre. Ahora déjame darte la lección más importante de toda esta historia. Los que hicieron fortunas en metales preciosos no fueron los que compraron en los picos, fueron los que compraron durante los crashes orquestados, los que entendieron que cuando el precio está siendo suprimido artificialmente, es la mejor oportunidad de compra que vas a tener. En 1970, los que compraron oro a $35 cuando estaba siendo suprimido, vieron ese oro subir a 800. En 2013, los que compraron durante el crash de abril vieron el oro recuperarse y eventualmente romper nuevos máximos. En 2020, los que compraron plata a $12
La vieron a 30 en meses. El patrón es consistente. Crash orquestado, pánico inducido. Manos débiles venden, manos fuertes compran. Y después, explosión de precios cuando la supresión ya no puede mantenerse. Comparte este video con alguien que necesita entender que los crashes en metales no son accidentes. Son eventos planeados con objetivos específicos. Y los que entienden eso pueden usar esos crashes a su favor en lugar de ser víctimas de ellos. Aquí en Hidden Economy estudiamos estos patrones obsesivamente. Documentamos cada evento, conectamos cada punto, porque creemos que las personas comunes merecen acceso al conocimiento que las manos fuertes usan para hacer fortunas. Dale like a este video si la historia de los crashes orquestados cambió tu perspectiva sobre lo que acabas de presenciar. Suscríbete a Hidden Economy para análisis continuo de cómo los patrones históricos se repiten en tiempo presente. Y activa las notificaciones porque cuando el próximo movimiento importante suceda, vas a querer entender exactamente qué está pasando y por qué. Cada crash en oro y plata fue planeado. La historia lo prueba sin lugar a dudas. Y el crash que acabas de ver no fue diferente. Fue el mismo playbook, ejecutado por las mismas razones, con los mismos objetivos. Pero ahora tú conoces el playbook, y conocer el playbook te pone del lado de los ganadores, en lugar del lado de las víctimas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia de los metales es la historia del poder. Y los que entienden esa historia nunca vuelven a ser víctimas de ella.